Así es. El valiente es aquel que lleva adelante a su familia con buenos principios y pues creo que hoy el tema nos va a dar mucho de qué hablar. Es un muy buen tiempo, Paquito. La verdad nos da muchísimo gusto que te hayas dado este espacio, Ángel, y que hayas aceptado nuestra invitación. Vamos a estar continuamente invitando a amigos, a personas, a gente que nosotros sabemos que Dios ha obrado poderosamente en sus vidas. Y Ángel, bueno, basta que tú lo conozcas, pasó un proceso de muerte y el tema de hoy se llama ¿Por qué cayó un valiente, Paco? Así es. Un valiente es, como bien decía ahorita Ángel, Doc, pues hoy nos toca hablar de un gran valiente. Sabemos de David. David era un valiente, como todos sabemos, ¿no? Se enfrentó a muchas situaciones, llegó a ser un rey, el rey de Israel, y consigo él tuvo 37 valientes atrás de él, ¿no? Y la historia pues es muy bonita, este tema que vamos a hablar hoy, más que nada no tanto por sino la enseñanza, ¿no? La historia que vamos a ver ahora, la enseñanza que trae, ¿no? Y el tema se llama ¿Por qué cae un valiente? ¿Por qué cae un valiente? Te quiero leer un pasaje, Paco, y chicos que nos están viendo ahí en la escritura, si tú puedes sacar ahí tu Biblia o ver tu celular. Este pasaje está basado en la historia de David. Decía Paco algo bien importante, un hombre que tuvo los 3 ministerios, sacerdote, rey y levita. Fue un hombre completamente del agrado de Dios, pero hubo un momento en la vida caótico, un momento en donde él se fragmenta, un hombre que marca un antes y un después, y en donde tuvo un trato personal con Dios, Ángel, un trato muy personal. Y quiero narrarte esa historia, quiero leerla en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Y dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Este pasaje es bien importante porque aquí marca un antes y un después de la vida de David. Quiero hacer la antesala, Ángel, Paco, de cómo caminaban los reyes a la guerra. Se dice que normalmente los reyes salían a la guerra en temporada de primavera porque ya había pasado la lluvia, ya no había tanto lugares inaccesibles para entrar, sino era un lugar caluroso. Entonces ellos salían cada primavera a la guerra, pero sucede algo, los ejércitos formados por David eran ejércitos sumamente fuertes, valientes y con una estrategia de guerra infalible. Te quiero explicar un poquito, hacer la antesala, cómo caminaban, cómo iban estructurados. Si podemos leer la escritura en el Antiguo Testamento, los ejércitos caminaban adelante, en punta caminaban los levitas. Los levitas iban cantando, haciendo danzas, adorando a Dios, iban como la punta de la lanza los levitas. Más atrás venían los sacerdotes. Los sacerdotes venían cargando el arca del pacto. ¿Recuerda cómo se cargaba el pacto? ¿Qué traía, Ángel? Traía las tablas de los mandamientos. Las tablas. La vara de Moisés. Que reverdeció la vara de Moisés, la vara de Aarón. Y el maná. El maná. Curioso, ¿no? Es el sustento diario. Y venía representada, en esa forma venía representada la presencia misma de Dios. Y entonces venían los sacerdotes cargando el arca del pacto, y atrás de ellos venía el rey. El rey venía como símbolo de presencia, como símbolo de autoridad, y atrás del rey, si tú puedes ir leyendo el libro de Crónicas,
cómo venían estructurados cada valiente, primero, segundo, tercero, y venían los 37 valientes. Otros hablan que son 36, otros dicen que son 33, porque se van incrustando, pero en total eran 37 valientes de David que venían estructurando el grueso del ejército, y atrás pues todos los demás soldados que venían. Entonces esa estructura nunca se tenía que romper, Ángel, nunca se tenía que romper, esa formación tenía que existir, pero da la casualidad que en este pasaje dice que David se queda en el reino, se queda en el palacio. Se queda ahora sí que estático, ¿no? Descansando el joven. El angelote. El joven se queda descansando, no se le preocupó nada, no le importó. Sí. No le importó. Él estaba muy como que en el momento de que recordemos la lectura, él en el momento que vio a través de sus ojos, vio a esa mujer, perdió la noción de todo. Perdió la noción porque bien dice la palabra que el pecado entra por nuestros ojos. Así es, Paco. Y llega al corazón. Así es. ¿No? Y este hombre, Paco, yo creo que no estaba, lo dijimos hace rato, no estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, ni con las personas correctas. O sea, tres cosas importantes que creo que marcaron la vida de David y marcaron la caída del valiente de mayor jerarquía en el pueblo de Israel. Un hombre que era un emblema. Y tú vas a preguntarte cómo es que cae un valiente. Cómo es que un hombre con la conexión que tenía David, con la unción que tenía, con el poder militar que tenía, con el carácter de David, fue que cayó. Y lo decíamos hace rato, no estaba en el momento correcto, ni con el lugar correcto, ni con las personas correctas. David debería de estar, yo creo que en guerra, ¿no, Ángel? Así es. Algo también importante, doctor Paquito, es entender que no pasó de la noche a la mañana. Las campañas de batalla eran de meses, sí, eran extensas, sí, y entonces no es algo que digamos que fue de un día para otro. Llevó un proceso, habla de que salía de ocioso, y pues digo, para empezar, ¿qué tenía que estar andando, paseándose ahí el amigo, ¿no? O sea, fue un tiempo, sí, o sea, yo creo que fueron 4 o 5 meses en los cuales él estuvo permitiendo, ¿no? Hasta sí, que pasó lo que pasó. Tiene razón, es gradual. Yo creo que el pecado, y creo que cada uno de nosotros lo hemos experimentado, yes, el pecado es gradual cuando entra en nuestra vida. Dice la Escritura que es como un bocado suave que entra, pero su final es amargo como el ajenjo. Entonces el pecado se desliza poco a poco de una forma muy sutil y va entrando en nuestra vida, nos va rodeando, nos va seduciendo. Decía hace rato Ángel, ¿no? ¿Qué tenía que estar haciendo? Caminando en el terrado. Y en la mañana platicábamos, ¿no, Paco? Que David se atrevió a salir al terrado, a la terraza, y comenzar a ver qué había, porque alrededor de su palacio, ¿quiénes vivían, Paco? Pues principalmente vivían todos sus valientes, ¿no? Estaba rodeado de todos sus valientes, de sus personas de confianza. Sí. ¿Por qué? Porque en cualquier momento podía llamarlos y estaban presentes, ¿no? Y cualquier situación él tenía la autoridad de llamar hasta a su esposa, a su familia, ¿no? Como pasó con Betsabé. Qué importante, Paco, el que tú puedas rodearte de gente que en un momento pueda sacarte de un problema. Nosotros aquí, para los que nos están viendo, nosotros, pues tú ves solamente el escenario que tenemos. Estamos aquí en la casa de este gran varón Ángel, pero nos rodeamos de gente que nos cuida. Yo me rodeo de Ángel, él se rodea de Gonzalo nos rodeamos y tenemos la cercanía de estar viviendo juntos. David entendía que era necesario tener a sus valientes alrededor, pero en ese momento David decía bien Ángel, ¿no? 5 meses en guerra, quizás 6 meses en guerra, y un día sale, ve a la mujer, llama mucho la atención, ¿la mujer de quién era? Porque no era nada más una invitada, no era una desconocida. Realmente era la esposa de uno de sus valientes, uno de sus mejores valientes. Bueno, no cabe mencionar que era no uno de los 3 principales, era un tipo que era aguerrido. Y cercano a David. Muy cercano a David. Este hombre llamado Urías Eteo, era un hombre que caminó y que estuvo forjándose con él
en el carácter en la cueva de Adulam. Platicábamos Ángel y yo acerca de este tema, donde se forjaban los valientes. Hizo una conexión de amistad. David hizo una conexión de amistad con Urías Eteo, caminó con él, se hizo su amigo, lo hizo un valiente y lo hizo uno de sus guerreros que en la formación era estratégica la forma en cómo se movía. Pero no nada más Urías Eteo. Esta mujer Betsabé era hija de un hombre llamado Eliam. ¿Y Eliam? ¿Quién era Eliam, Ángel? Pues era uno de los consejeros principales, digamos, de los que daba consejo a David, justamente. Qué irónico, ¿no? Que era una de las personas que aconsejaba a David, pero que él estaba en el frente de batalla. Y era un hombre cercano, te voy a decir, tan cercano porque Eliam, su papá era Aitofel. Entonces Aitofel era el consejero principal de David y era mentoreado, o sea, Aitofel mentoreaba a Eliam y eran hombres que podían aconsejar, podían instruir al rey, y dice la escritura que la palabra de Aitofel era como la misma palabra de Dios, era como la palabra de Jehová. O sea que cuando se acercaba Aitofel y le decía al rey David, no hagas esto, David inmediatamente se calibraba y decía, él es uno de mis consejeros, Eliam es su hijo, o sea, su palabra vale. Entonces no solamente se metió con una mujer una mujer ocasional, sino era una mujer con un trasfondo de lealtad, porque era familiar de dos hombres de guerra de David. Cuando nosotros cometemos errores, Paco, nos hemos dado cuenta que lastimamos muchas veces a las personas que amamos. Así es. Principalmente eso, ¿no? Creo yo que hay veces lastimamos y no nos damos cuenta qué es lo que está atrás de nosotros. Nada más nos importa lo principal, ¿no? Como decíamos, él se acercó, vio, miró, la llamó y provocó, ¿no? Nunca lo imaginó qué tan grave iba a pasar, qué es lo que iba a pasar atrás de él o después de, ¿no? Casi normalmente ninguno de nosotros tomamos en cuenta después de qué va a pasar, ¿no? Pero si tomamos en cuenta la presencia de Dios y lo ponemos en manos y siempre le abordamos qué vamos a hacer, Él nos da una respuesta, ¿no? Creo yo que esto nos está enseñando como varones a tener esa conexión, más que nada, conexión aparte con Dios, aparte con nuestros amigos, con nuestros pastores, de que nos rodeemos bien, para que no la reguemos. Yo sé que en algún momento cada uno de nosotros la hemos regado, hemos fallado, hemos pasado cosas o situaciones similares a las de David, que este David era un rey, como bien decíamos de inicio, un levita, adoraba 24/7 todos los días de la semana. Él era una persona adoradora, pero el enemigo siempre está buscando las cabezas, y él era una cabeza. Y así como tú, como yo, tú, Ángel, Doc, somos cabeza, tenemos que estar cubiertos, tenemos que estar preparados. Ahorita que platicas esto, Paco, yo quiero hacer una pregunta, Ángel. Sé que me la vas a contestar con toda honestidad. En algún momento tú me dijiste que tú tenías una intimidad con Dios. Hace muchos años tú comenzaste con una intimidad, caminaste cercanamente a Él, te desarrollaste una amistad con Dios. Pero hubo un momento en tu vida en donde te apartaste de las cosas del reino y comenzaste quizás a lo que hacía David. Se desconecta David y comienza a corromper su vida poco a poco, ¿no? Y yo quiero preguntarte, Ángel, ¿cómo es ese proceso? Bueno, lo que pasa es que no te das cuenta. Ese es el principal problema, no te das cuenta. Hay un dicho, y dicen que muy bien dicho, que dicen que el que con lobos anda, aullar te enseña. El problema es de que cuando estás con gente que anda en el espíritu, es muy fácil que la misma gente con los que te rodeas te digan, oye, esto no es correcto, estás contestando mal, tu carácter cambia. Y algo que te puedo decir, yo en lo personal, algo que me he dado cuenta, que no sé, yo creo que es algo que hemos platicado y de repente es algo muy común, cuando no oras. O sea, te levantas, no oras, y la verdad andas de un carácter, o sea, cambian muchas cosas. En mi caso yo te puedo decir que para mí empiezan a verse las cosas del mundo normal. Yo creo que en este caso también para él fue, y
y yo dudo mucho que él haya dimensionado. Hace unos meses tuvimos la fortuna de tener a nuestro pastor principal de la Ciudad de México, el pastor Abraham, y daba una conferencia muy hermosa que decía: no te visualices hoy ni mañana, visualízate en 10 años. Yo creo que si David hubiera tenido la oportunidad de ver todo lo que se le iba a venir a futuro, yo la verdad creo que, como en mi caso, doctor Paquito, no tan fácil nos salimos del huacal como se dice. Creo que yo en este momento entiendo que Dios lo permitió para dos cosas: una, para que creciera, y la segunda, para que vea, o para que yo me diera cuenta de que la verdad no es lo mismo caminar bajo la sombra del aguahuete que nos da el Señor, sí, pues ahora sí, aunque sea chistoso lo que tú decías, estarte quemando sin una protección. Sí. Algo que les quiero comentar a las personas que nos están viendo y que quizás no conocen de Ángel, para mí es un amigo, es mi hermano, es alguien muy cercano. Gracias. Él atravesó un proceso de muerte bien durísimo. En ese proceso él daba testimonio y decía que él encontró una intimidad con Dios, que él desarrolló una intimidad y volvió a su primer amor. Yo te quiero preguntar, Ángel, el proceso de muerte, entrar a quirófano 5 veces, quedar en la última en estado de coma, que te hayan puesto un tubo para respirar artificialmente, creyendo los médicos que tú no te ibas a salvar y que ibas a morir después, y aún gente, conociendo de la palabra, gente de Dios, se levanta y dice: se va a morir, mejor suéltenlo. Sí. Yo creo que ha de haber sido muy difícil, Ángel. ¿Qué enseñanza sacaste del hospital? ¿Cómo fue la intimidad que desarrollaste con Dios? Porque eso es algo que no muchos vemos. Todos vemos a un ángel sonriente, a un ángel vivo, a un ángel que se levantó, pero ese proceso de muerte tuvo que haber tenido como propósito fundamental una intimidad con Él. Así es, lo que te comentaba yo ahorita, a final de cuentas somos raros como personas, a final de cuentas no dejamos de ser humanos. Y decía ahorita bien Paco, el enemigo es muy hábil para engañarte, y lo primero que haces es: tienes dinero, y dices: o sea, yo las puedo. Te comentaba yo hace un tiempo y te decía yo, es muy fácil confundir. Cuando tú te llenas de Dios, la gente busca eso, pero busca la presencia que tú tienes del Señor en tu vida. Sí. O sea, busca lo que tú tienes para dar. Por eso dice Él que de nuestro interior corren ríos de agua viva, porque es lo que das, es lo que hablas palabra, y la gente, la verdad, suena irónico lo que te voy a decir, o suena chistoso, pero mucha gente dice: qué bonito hablas, Paquito, oye, ay, o sea, 2 horas me estuve contigo y qué padre platica, doctor, o sea, yo quisiera tener el dinero suficiente para pagarle 3 horas de consulta diarias, pero no eres ni Paco ni el doctor, es lo que ustedes tienen adentro. Y en mi caso, yo te decía, o sea, las chicas, pues, ay, sonrientes y todo, y yo decía: qué bárbaro, o sea, se te aventaban, no, o sea, sí, yo decía, ¿no? Pues la verdad decías hace un momento, Ángel, que la verdad la presencia de Dios te hermosea. Y cuéntanos qué pasaba en esas noches, Ángel. No, pues yo te decía que pues que empecé a vivir un proceso. Tú lo viste en la iglesia, empecé a servir y a todo. Yo de repente te decía que es muy fácil confundir las chicas, la gente, o sea, dice: oye, qué guapo, qué bonito habla, y es muy fácil confundir eso, doctor Paquito. Yo te comentaba, yo creo que la gente de repente te dice: oiga, don Paquito, qué bonito habla, casi siento la gloria cuando usted me está aconsejando algo. Y en tu caso, doctor, en el consultorio, yo creo que habrá gente que estará dispuesta a pagarte 2-3 horas con tal de escuchar lo que tú les dices. Pero muchas veces es el fluir, o sea, son los ríos de agua viva que se transmiten, o sea, su palabra es agua viva. Y muchas veces la gente no nos damos cuenta que está necesitada de eso. Y en mi caso, es muy fácil que yo me confundiera de eso. Las cosas salían bien en los negocios, buena relación con mi esposa, todo eso. Y de repente yo empecé a decir: bueno, yo las puedo de todas, yo en mi proceso, yo en mi fuerza. Y tuvo que llegar este proceso de muerte para quebrar lo que yo era como persona y ver que realmente dos cosas: el dinero, y aunque digas que tienes muchos amigos en el mundo, no es cierto. O sea, te das cuenta de que realmente
Dios es Dios y tiene sus modos para llevar a cada quien, si tú quieres verlo así, a un proceso donde yo no dudo que Él de repente extrañe los tiempos que yo tenía. Yo te comentaba la otra vez, cuando yo viajo, lo que me encanta es amanecer y orar y adorarle un rato. O sea, para mí es uno de los momentos más padres, pero se me olvidó de repente. Se me olvidó que es importante seguir en eso y confundo el favor de Dios con que yo lo gané, con que empieza a ganar el ego del hombre. En el proceso de muerte yo te explicaba que había una enfermera que le daba mucha risa porque decía, se siente mal, le pasa algo. O sea, amigos, en la noche, normalmente 1 o 2 de la mañana, tenían que cambiarme el medicamento. Entonces pasaba esta enfermera y me decía, ¿se siente usted mal? ¿Qué le pasa? No, es que quiere balbucear, o sea, tiene dolor. No me hagas caso, le decía. Ya después de un tiempo, pues ella se dio cuenta de lo que me decía, ya está usted orando, ¿verdad? Ya está usted hablando con el Señor, sí. Y volví a eso, volví a platicar con él, volví a decirle lo que sentía, el miedo que tenía. Le decía yo, dame la oportunidad de ver a mi hijo crecer, quiero seguir con mi esposa, quiero seguir sirviéndote. Hice muchos pactos con él, hice demasiados pactos con él y uno de esos es este. Yo le dije, yo voy a hablar de ti y de las maravillas que hiciste en mi vida. Ustedes pues son gente muy cercana de tu familia, Paco, ustedes, doctor. Yo le agradezco todo lo que ha hecho. Como decías, somos parte integral, ¿no? Sí. Para quienes no... Fíjate David, Ángel, que ahorita que estás hablando, se me viene a la mente cómo lo mismo pasó, David. Así es. Lo mismo pasó, se confió. Sí. Se confió. Lo hermoso que hablaba, lo hermoso que él adoraba a Dios todo el tiempo, todo el tiempo. Sí. Y eso es lo mismo que le pasó. Desgraciadamente, en el momento el enemigo nos envuelve, como bien dice, nos confundimos nosotros como varones, porque la palabra de Dios es muy eficaz para cada uno de nosotros y es palabra de Dios, no es palabra de nosotros. No, así ¿no? es. Fíjate que estamos platicando esto, Paco, y fuera de escena te quiero decir, hay 3 características y 3 condiciones o 3 condicionantes que habíamos platicado, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas por las que David cayó? Porque te lo podemos juzgar muy duro, ¿no? Un hombre apasionado, un hombre lleno de Dios, pero que cayó. Después de este proceso vino un proceso de muerte, pero después vino un proceso de arrepentimiento. Y te voy a dejar de tarea que leas el Salmo 51. David en el Salmo 51 levanta un clamor y hay un arrepentimiento genuino. Yo te voy a pedir que ahí en tu casa lo leas y veas con qué corazón le pide a Dios que lo perdone, que lo perdone. Y después de ahí el Señor escribe que David tenía un corazón conforme al del Padre, porque nunca más se acuerda de ese pecado, nunca más se acuerda de los errores, pero dejamos como enseñanza esto porque se relaciona mucho lo que nos platica Ángel acerca de la vida que tuvo que pasar este proceso de muerte con lo que David pasó. Entonces, 3 características que platicamos, ¿me puedes decir una, Paco? Mira, primeramente se apartó de los amigos, ¿no? Cuando uno se aparta de los amigos, de los verdaderos amigos, no de la persona que te dice, no, estuvo bien lo que hiciste, no, o sea, que te aparta de lo que hiciste mal. Sí. Esos son verdaderos amigos. Cuando tú te apartas y dejas de recibir esa orientación, que te aconseja bien, el que sabe que nos refugiamos con la persona correcta, ahí cuando tú te alejas de eso, empieza ese hueco, empiezas a abrir una ventana cuando el enemigo empieza a entrar. Sí, necesitamos rodearnos de buenos amigos, definitivamente, Paco, lo que habíamos platicado, lo que dices acertadamente es, tenemos que rodearnos de gente que te diga tus verdades, que te ame, dice la Escritura, en todo tiempo, ame el amigo, y es más que un hermano en tiempo de angustia. Verdaderos amigos necesitamos, no aquellos que te inviten a tomar, no aquellos que te inviten a drogar, no aquellos que te inviten a fornicar, que te digan, mira, deja a tu mujer, vete con esta, o que te solapen. Los verdaderos amigos son los que cuidan tu integridad y los que procuran cuidar tu familia. Otra característica, Ángel, que habíamos visto es que David, ¿qué hizo? Sí, dejó y se separó de sus mentores, en este caso pues, de los sacerdotes, los pastores, los padres. Es un proceso, el hombre es muy difícil, pastor, o sea, somos hombres, somos varones. Yo te decía ahorita, valiente es aquel que le entra.
O sea, no que a la primera de que, me contestó mal, cambio de modelo. No, eso ya no. Pero un verdadero amigo, un pastor, tu padre muy rara vez te va a decir, no, pues hijo, déjala. O sea, la que sigue y la que sigue no. Sí. O sea, eso de next, aquí no existe. Fíjate, Ángel, que en este tema hay veces que, en un caso pasó, cuando yo conozco la palabra de Dios, llegamos a la presencia con mi esposa, pedimos nuestro milagro, el Señor lo cumple, nos separamos y empezaron los problemas. Cuando nos separamos empezaron los problemas, pero una persona que siempre nos decía, busca el reino de Dios, primeramente busca el reino de Dios y su justicia, primeramente. Y yo no le entendía, yo le creía, ya me va usted a fastidiar con eso, ¿no? Ya usted me va o sea, la verdad, llegaba un momento de que pero en verdad, siempre me enlazaba, ¿no? Con esas palabras. Y ahora ya lo entiendo, ¿no? Que buscando el reino de Dios y su justicia, ahora sí que buscando principalmente el reino de Dios y su justicia, cada cosa viene por añadir y todas las cosas son añadidas. ¿Sabes qué? La Escritura habla y dice que las palabras de un pastor son como clavos hincados dadas en las congregaciones. A veces los mentores, personas que vienen y te dan un consejo, a veces no te agrada. Yo a veces les digo a ellos, perdónenme, pero los voy a fastidiar, los voy a hartar. Y fíjate que siempre te rodeas y da la casualidad que vas a algún lado y te encuentras a alguien, ¿no? ¿Cómo estás? ¡Qué milagro! Oye, ¿estás yendo a la iglesia? No, si estoy re bien. Y empiezas a envolver algo que no es cierto, a ponerte una máscara que no es cierto, ¿no? Sí. Pero ¿nos platicas de la tercera? Mira, Paco, la tercera creo que es muy importante y creo que es de la más importante, Ángel. David, cuando deja ir al pueblo y envía a Joab a la guerra, mandó sus sacerdotes, mandó a sus valientes y mandó también el arca del pacto, mandó la presencia de Dios. David se separó de la presencia de Dios. Y cuando nosotros nos separamos de la presencia de Dios, y nos pasó a todos, cuando tú te desconectas, Ángel decía algo bien cierto, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer, cuando dejas de tener intimidad y te pones a ver más tiempo Netflix, más tiempo series, más tiempo basura, estar platicando, puchándole, no tardas en caer en pornografía, no tardas en ver una página hotline, no tardas en entablar una relación con una amistad virtual y comenzar a transgredir los principios y a romper la lealtad que tenías en pacto con tu esposa, a romper el pacto con tus hijos, a romper el pacto con Dios. Entonces, cuando tú te separas de la presencia de Dios, te vuelves un hombre vulnerable. Entonces, dejó ir tres cosas, David, importantes: los valientes, los amigos, los sacerdotes, los mentores y la presencia de Dios. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Yo sé que tú me estás viendo ahí del otro lado y probablemente tú también te separaste, igual que nosotros, un tiempo de la presencia de Dios, pero te diste cuenta que ahorita estás quebrado, estás en la lona, estás pagando las consecuencias altas. Espero en Dios nunca llegues a pasar lo que pasó, un proceso de muerte para enamorarte de Dios, un proceso de quebranto para volver. Nosotros tenemos ese libre acceso. La Escritura dice, vengamos a su presencia y venid a mí todo aquel que esté cansado, cargado y trabajado. Dice la Escritura, acercaos pues confiadamente al trono de gracia, donde hallamos misericordia y gracia para el oportuno. Jesús, yo te acepto, te recibo como Señor y Salvador, reconozco que mi vida no tiene sentido, pedirle perdón como el Salmo 51 que tú te decía de David, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdóname, y volver a una reconciliación con el Padre. Venir y estemos a cuentas tú y yo. Si tú estás ahí, es el primer punto que te vamos a dar, volver a la presencia del Padre. Si tú me estás viendo, yo quiero hacer una oración contigo y después te vamos a explicar los otros dos puntos que son súper importantes. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojos y hagas esta pequeña oración. Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que no puedo vivir sin ti. Te pido perdón por todos mis pecados. Y hoy reconozco que tú eres mi Señor y mi Salvador. Volvamos en amistad contigo. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Y la segunda parte, la segunda cosa que tenemos que volver, Ángel, ¿cuál sería lo importante, Ángel? Yo creo que
es buscar quién te mentoree, ¿no? Es importante, o sea, aquí Paco no me va. Él tuve la fortuna de que cuando regresó a una casa de amistad que teníamos y llegó en una actitud, como él dice, ya en un socorro. Pero algo que sí les quiero decir, por eso les digo, esto es para valientes, la verdad, esto es para valientes, es para gente que dice, ya me cansé, pero que sabe reconocer que solo no puede. O sea, es de valientes, es de hombres, les digo, o sea, vivimos en el mito de que valiente es aquel que trae una botella y una navaja, y no es cierto. Valiente es aquel que es capaz de decir, fuera orgullo, fuera dinero, fuera altivez, fuera, o sea, no el apellido te va a sacar de todos tus problemas. Y es necesario a veces llegar a esos quebrantos, Paco, doctor, para reconocer que necesitamos de alguien que nos esté jalando las orejas. Yo te lo agradezco, yo la verdad soy el primero en agradecerte. Le decía a mi esposa, tú debes de ser mucho más agradecida, porque tú recoges frutos de lo que a veces el doctor, yo creo, y en este caso mentor Paco, el mismo Gonzalo, tenemos la suerte de tener a un ledita como es don Alberto, como suegro, que híjole, la verdad, pone las trancas muy altas, o sea, las tablas muy altas, y dice uno, bueno, veo su ejemplo, o sea, sí se puede, o sea, a veces vivimos en el famoso fútbol que dicen sí se puede, y sí es cierto, o sea, sí se puede cambiar, sí se puede, y estar bajo, no nos gusta pedir a veces entregar cuentas, pero es muy necesario entregarlas. Es necesario rodearnos de mentores, de gente que te pueda mentorear, de gente que te pueda dar un consejo, de hombres de Dios, hombres llenos de palabra, hombres llenos de la presencia de Dios, que te puedan calibrar en el momento correcto, aunque nos moleste, aunque de pronto uno diga, te sientas avergonzado, porque como hombres nos avergüenza que nos digan la verdad, nos avergüenza, ¿no? Y la otra, ¿cuál sería, Paco? Fíjate, Doc, Ángel, que una y última punto para evitar esto es que nos rodeemos de nuevos amigos. Rodéate de nuevos amigos, verdaderos amigos, que estén, como dice la palabra, ¿no? En Proverbios 17, que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Cada uno de nosotros, creo yo, Doc, Ángel, que nosotros como ahora lo que somos hermanos en Cristo, siempre estamos pegados y cualquier cosa estamos siempre comentándonos, nos llevamos un consejo, siempre hay algo que nos lleva, ¿no? Que nos mueve siempre, ¿no? Y a lo mejor decíamos, fíjate que Paz, la regué, Ángel, la regué, tengo este problema. Y uno mismo, o en los mismos amigos que ya tenemos conocedores de la palabra, nos pueden decir, ¿sabes qué? Tienes que pedirle perdón a Dios, tienes que arrepentirte, limpia otra vez lo que ya ensuciaste. Sí. Y la verdad, eso es lo padre, que cuando ya estamos en este lado, el Señor siempre está pendiente de que nosotros abremos nuestros labios y le digamos en qué hemos fallado, y rompamos toda esa, que no carguemos esa culpabilidad. Sí, la regamos, pero tenemos esa gracia de Dios, que tenemos la oportunidad de pedir perdón. Que eso es muy importante, Paco. La Escritura dice, hierro con hierro se aguza. Y creo que cada uno de nosotros como amigos tenemos la confianza de entrar a nuestra vida y decir, oye, creo que no fue lo correcto lo que hiciste. Creo que tuviste una mala actitud. Creo que le respondiste mal a tu esposa. Creo que hay que pedir perdón al hijo. Creo que tenemos que unificar, ¿no? Entonces, la Legión te ofrece esa oportunidad y abrimos nuestras puertas caminando entre valientes. La Legión es un grupo de valientes que se conformó, que estamos todos calibrados conforme a la presencia de Dios, a la palabra. Y yo creo que hoy te abrimos esa oportunidad. Tú que nos estás viendo probablemente no tengas buenos amigos, pero hoy te invitamos a que tú puedas conectarte con nosotros, contactarnos de alguna forma. Si necesitas una plática, sentarte a tomar un café con nosotros, estamos en la mejor disposición de tener un tiempo contigo. Lo que queremos es que la presencia de Dios esté en tu vida. La verdad me dio muchísimo gusto estar con ustedes, Ángel, Paco, gracias por esta oportunidad
de que se abrieron ese espacio. Gracias, chicos que nos ven del otro lado de la pantalla. Cada semana vamos a estar teniendo un invitado, una persona que quizás le vamos haciendo una pequeña entrevista. Paco y yo vamos a estar platicando algún tema de valientes, y yo te invito a que no se pierdan esta serie, La Legión Caminando entre Valientes, y que tú puedas ser bendecido. Paco, muchísimas gracias. Gracias. En verdad estamos muy agradecidos y contentos con este tiempo. Nos da mucho gusto que nos sigan sintonizando en redes sociales. Ángel, te agradecemos bastante. Gracias. Tu presencia y la enseñanza que nos diste hoy nos confronta y nos hace un poco más valientes. Nos desafía, Ángel. Así es. Muchísimas gracias. Pues damos muchísimas gracias a ustedes. Recuerda, aquí en Entre Amigos te amamos y Dios te va a bendecir. Así es. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.